Sonríe. Sobran razones para alegrarnos este día. La gloria de Dios nos rodea y su buena mano está creando nuevos regalos para ti y para mí. Nos sorprenderá. Hoy, en este espacio, recibiremos varios de esos grandes regalos. Seremos animadas para seguir nuestro andar como discípulas de Jesús a través de enseñanzas que iluminarán nuestro camino. Se fortalecerán nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro gozo. Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que, vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. ¡Comenzamos! Amén, hermanitas, gracias a Dios por este momento de alabanza al Señor. Y ahora vamos a seguir con nuestro estudio. Les tengo una sorpresa porque hoy nos van a apoyar en la enseñanza dos hermanitas queridas, consentidas aquí de Mujeres Oreb, que pues también es el propósito de enriquecernos, ¿verdad? Con otros puntos de perspectivas de enseñanza acerca de este tema del perdón, porque tiene sus varias aristas, ¿verdad? Y tiene su condición emocional, esto del pecado que hemos cometido y la culpa, que aunque ya nos perdonó el Señor, luego la andamos ahí arrastrando. Fíjense que hoy vamos a ver el tema, se titula La sanidad del perdón. Y el Señor nos quiere sanar a través del perdón, pero se requieren dos elementos entonces de nosotras, de parte nuestra para ser sanadas. Uno, pues reconocer, ¿verdad? Primero el pecado. Hay que reconocer el pecado. Pero luego también la fe para creer que el Señor puede transformarnos y realmente limpiar nuestra vida. Y bueno, pues de eso vamos a platicar hoy con nuestras hermanitas Mari Saldívar y mi hermanita Elvi Figueroa. Primero vas a participar tú, ¿verdad, preciosa? Déjenme orar por las dos y ya le damos el tiempo a Elvi, que nos va a compartir la primera parte del tema. Y con esto, mis hermanas, vamos a concluir la mitad del tema, perdonadas para perdonar. Entonces, hablando del perdón de Dios para nosotras, hoy concluimos y la próxima semana continúo con para perdonar, ¿verdad? Como el Señor también quiere que aprendamos a perdonar. Muy bien, déjenme orar entonces por mis dos amadas. Muchas gracias a las dos. Gracias, mi Señor, por mis preciosas hermanitas, por pues todo lo que tú nos das a cada una como hijas tuyas para poner en práctica nuestra vida y también enseñar a otras, y sabemos que tú le has dado sabiduría a Mari, a Elvi, y pedimos que ahora ellas puedan compartirlo con nosotras, que sea de gran bendición este estudio, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues dejamos a Elvi entonces. Muy buenos días, hermanitas. ¿Cómo están? Perdonadas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal este tema? Pues este tema no deja siempre de ser interesante, no deja siempre de estar de moda, no deja siempre de estar en diferentes disciplinas esta parte del perdón. Y pues hemos estado siendo nutridas, siendo instruidas en lo que realmente es el perdón y también en lo que no es, ¿verdad? Pero sin duda esta capacidad que nosotros tenemos porque nos las da Dios y porque Dios nos permite ser perdonadas, pues Él quiere, como decía Yani, que a través de su gracia del perdón, como aprendíamos en lecciones pasadas, que seamos perdonadas, que seamos libres, que seamos sanas. Y el tema de hoy, la sanidad del perdón, ¿a qué les evoca esto? ¿Qué trae a su pensamiento? Porque hemos visto varias cosas importantes, y si alguna de ustedes me dice una de esas cosas de la lección pasada, pues les pido de favor que estén bien atentas porque va a haber premios. Hay 3 premios, así que pongan acá su cabecita a recordar un poquito de qué fue una de las enseñanzas, ¿verdad?, que hemos aprendido. Yo les voy a recordar un poco con esto que nos enseñaba Yani. Dice que todos los seres humanos somos pecadores. ¿Quién dice otra? Otra enseñanza.
La ley de Dios nos fue dada para perdonar el pecado. Revelar el pecado. Todos somos iguales. Sí, Dios dice que aborrece el pecado, pero ama al pecador, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa enseñanza también tan hermosa? Pero ¿para qué nos sirve el perdón? Y veíamos que nos liberaba de dos cosas, o nos hacía, o transformar las vidas de las personas, nos libera para que seamos transformados y amar a Dios. Ajá. La otra es que ese perdón nos libera también para vivir de una manera digna. ¿Quién dijo digna? Ok, muy bien. Sí, ¿verdad? y solo tenemos 3. Muy bien. Bueno, por esta y otras muchas razones, porque siempre para el ser humano es importante el perdón, hoy vamos a tocar el tema de sanidad. Pero nadie me ha dicho qué viene a su pensamiento cuando dicen sanidad del perdón. ¿Alguien quiere decirnos algo? Limpiar, curar, descanso. Ajá. Nos libra de la culpa. Fíjense que la sanidad, si ustedes se van nada más a lo que es sanidad, vamos a ver que es todo un proceso y efectivamente incluye las cosas que ustedes han dicho. La sanidad es un proceso que a veces pues se han hecho una heridita, ¿verdad? Creo que todas las que estamos aquí nos hemos hecho una heridita. Y cómo vemos cómo va sanando y al principio estamos, ay, me duele porque pues sí, está muy rojo, está hinchado, está… Pero poco a poco, con los cuidados y lo que nos dice el médico, vamos sanando. Entonces, es un proceso esto de la sanidad del perdón. Pero la sanidad del perdón comienza justamente para traernos salud, ¿no? Porque sanidad nos lleva al tema de salud. Salud en 3 aspectos, vamos a ver ahorita, porque el tema central es la culpa y sus efectos, pero obviamente conlleva todo este contexto del perdón. ¿Y para qué decimos que queremos salud? Pues dicen por ahí, con salud lo tengo todo o puedo hacer todo, ¿no? El que no tiene salud, pues estamos limitados, ¿no? Simple y sencillamente cuando nos da la gripita o gripota de hoy, ¿cómo nos sentimos, no? Ay, solo queremos estar acostaditos y con paliativos. Pero la verdad es que esta sanidad del perdón abarca 3 aspectos del ser humano y abarca la cuestión física, la cuestión emocional y la cuestión espiritual. La salud física, obviamente, si no tenemos esta sanidad del perdón, somatizamos, ¿no? Y vienen enfermedades físicas. Y emocional y espiritualmente, pues realmente están concatenados, porque así nos diseñó Dios, ¿no? Están conectados de alguna manera. Y bueno, entonces vamos a ver que a través de esta sanidad del perdón que va a incidir en estos 3 aspectos de la vida del ser humano, vamos a analizar en este momento, aprender y reaprender lo que es la culpa, lo que son sus efectos. Y pues para ello, aquí Mari nos va a ilustrar más al respecto. ¿Ya me oyen? Sí, ¿verdad? ¿Ya aprendí? Ya. Bueno, pues buenos días. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y ser parte de este gran grupo de mujeres OREP. Pues vamos a vislumbrarlo, lo que es la culpa desde una postura mucho más racional. ¿Por qué racional? No nos vamos a apartar de lo doctrinal. Vamos a entender cómo Dios actúa dentro de nuestros pensamientos, pero cómo en nuestra necedad, nuestra racionalidad equívoca nos hace quedarnos conectadas aún a pesar de las consecuencias de la culpa. Siguiente. Y fíjense que en este caso la culpa es una emoción compleja que surge cuando una persona cree o siente que ha transgredido
una norma moral, una norma ética o una norma o algo personal. Moral cuando estamos hablando a nivel social, o sea, nuestra sociedad tiene unos cánones morales. Ético cuando estamos transgrediéndonos personalmente, cuando nosotros mismos estamos fallando a una respuesta satisfactoria y va implícito el punto de vista personal. Y fíjense que en este momento, cuando vamos a analizar la culpa, decimos que sentir culpa es algo inevitable. Como todas las emociones, cumple una función y es la de darnos información sobre las consecuencias de nuestras acciones y poder aprender de ellas. Si uno podría decir, es que yo siento culpa. Cierto, ¿no? Hasta cuando se nos quema la sopa de pasta, sentimos culpa. Cuando uno da una respuesta y en segundos dices, ups, eso no tenía que haber dicho. O sea, no reaccioné. En mi familia somos muy acostumbrados a hacer mucha broma sarcástica. Y pues como nos conocemos desde siempre, pues ese tipo de bromas cae bien. Pero si yo utilizo esa broma sarcástica con otro grupo de amigas, otro grupo de hermanas, de verdad pueden decir, qué pesada, ¿no? Y yo, era un chascarrillo. Entonces, en esas condiciones uno dice, siento esa culpabilidad porque estoy dañando esa perspectiva, la moral, lo que interviene a nivel social. Por lo tanto, la culpa tiene una función bien importante. La siguiente, por favor. Dice, función de la culpa. Una es adaptativa. La culpa puede ser una emoción útil que promueve la conducta prosocial y repara relaciones dañadas. O sea, sentimos culpabilidad porque a lo mejor nuestra comida siempre le estamos haciendo salada o siempre se nos está quemando y nuestra familia está comiendo cosas que no he puesto la prudencia adecuada. Siento culpabilidad cuando digo algo de más o digo algo de menos, o hago algo de más o hago algo de menos. Esa culpabilidad que sentimos nos va a dar la posibilidad de crear relaciones interpersonales más sanas. Si no tuviésemos ese sentimiento de culpabilidad, no nos importaría absolutamente nada el sentir de la otra persona, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia. Porque simplemente caeríamos en una situación nada empática. Y acuérdense que los seres sociales, para poder funcionar como sociedad, la empatía es un sentimiento muy importante, porque no solamente vivo en mi dolor, sino vivo también por el dolor del otro. Eso me hace ser mucho más juiciosa mi manera de actuar. Y la otra es la culpa desadaptativa, cuando la culpa excesiva o injustificada puede convertirse en un problema psicológico. Explico, ¿por qué? Definitivamente cuando yo tengo una culpa por algo que hice y en este que hice no encuentro en mí misma ese perdón y aunque Dios me lo está diciendo una y otra vez, por eso mi sacrificio, yo ya te perdoné y uno queda inmerso en esa situación, mía culpa. No, yo no merezco el perdón de nadie, yo no merezco absolutamente un buen trato. ¿Cómo va esto? Hay personas, y ustedes han de conocer, espero que no se vean en el espejo matutinamente todos los días, de esas personas que dicen, yo no merezco ser amada y me busco como compañero de vida un gallán. Otra podría ser, yo no merezco ser atendida y puedo estar trabajando con fiebre, con dolor de cabeza, siempre sirviendo a los demás y nunca esperar un momentito de ayuda de los demás. ¿Cómo voy a pedir esa ayuda? Yo soy culpable, yo merezco tener este dolor de cabeza, merezco tener esta enfermedad porque yo soy culpable. Tanto lo hacen intensivamente dentro de nuestra cabeza que verdaderamente se cree
que no hay forma de poderse sentir plenamente feliz o, con lo que dice el Señor, con la paz y el contentamiento que nos da. Sabemos que el paz y el contentamiento no va ligado a fiesta, sino va ligado a saber que tengo las herramientas suficientes para poder enfrentar un obstáculo severo. En esas condiciones, cuando yo tengo esta culpa desadaptativa, esa condición de enfrentar un obstáculo, nada más no se me da. ¿Por qué? Porque yo no sé, porque yo no puedo, porque yo soy tonta, porque a mí no merezco ser amada, porque lo que yo hice no tiene perdón. Esa culpa sí es una culpa desadaptativa. Y entonces, ¿de qué nos sirven un chorrononal de promesas que tiene el Señor para con nosotros si hemos decidido por voluntad no hacer caso implícito a cada una de las promesas de nuestro Señor Jesús? Por lo tanto, nosotros tendríamos que diferenciar entre esta culpa. ¿Qué culpa carga? Y una culpa que me beneficia, me hace tener cambio de actitud y me hace transformar mis estereotipos de comportamiento porque sé que lo puedo hacer para tener una mejor integración social. Pero si estoy cargando una desadaptativa, solamente voy a hacer como el pípila. ¿Se acuerdan que el pípila se tuvo que poner una piedra para poder abrir la puerta? Y a veces en la vida muchas personas van así. Y de verdad no es así como interpretación de cómo se viste o cómo uno se mueve, pero verán que hay personas que sí suelen caminar así. Y si yo les preguntara, ¿cuál es tu pesar? Verán que tendría muchas cosas que decir de que se sienten culpables. Otro manejo de la culpa va ligado con la falta de perdón. Cuando yo empiezo a culpabilizar al otro de algo, cualquier cosa. Sí, yo estuviera bien si no me hubiera casado contigo. Bien, mi mamá me lo decía, que no me fijara en ti. Ahora ve lo que sufro, ve la vida que llevo. ¿Tú quieres que yo sea feliz con tus 20 pesos que me das para la comida? Gracias a ti soy infeliz. Estamos dándole culpa y latigazos al otro. Esto va implícito también en el perdón. Por lo tanto, tenemos que vislumbrar, 1, la culpa que yo cargo para esta interacción social que es adecuada. La culpa que yo me he impuesto para no interactuar favorablemente con mi medio social. Y la culpa que le doy al otro para no querer resolver mis propios conflictos existenciales de vida. Y de verdad de esto hay mucho. Si tú no fueras así, yo estaría en mejor condición. Si tú trabajaras de mejor manera, estuviéramos en mejor condición económica. Si tú no me hubieras dicho eso, yo no tendría tanta frustración. Esto es muy manejado por los jóvenes. Pero es que mira, vas mal en la escuela, ¿qué te pasa? Pues sí, mamá, pero es que lo que tú me has hecho no tiene cavidad en mi corazón y no tengo capacidad de enfrentar la vida. Es que yo no lo puedo hacer porque tú actuaste mal en toda mi infancia. Cuando la persona ya tiene sus 40 y 50 años y le sigue echando la culpa a los padres, pensando que nunca van a tener responsabilidad de sacar a cuesta su vida. La siguiente, por favor. ¿Y qué nos dice el Señor? Porque siempre tiene palabras hermosas para poder enfrentarnos y confrontarnos ante esta situación. ¿Lo leemos juntos? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. ¿Por qué si nos dice eso el Señor? Porque queremos seguir cargando un sentimiento de culpa sobre nuestros hombros. Es una decisión. El Señor nos está poniendo todo sobre la mesa. Es una decisión querer seguir cargando un sentimiento de culpa que me está apabullando
incluso hasta aplastando. La siguiente, por favor. La culpa es un guardián que permanece escondido, sin reflexión, actúa y ataca sin preguntar. Y a veces uno tiene que hacer esa introspección, ese análisis personal. ¿Cuántas cosas yo no hago por un sentimiento de culpa? ¿Cuántas veces no me siento capaz de enfrentar un reto por ese sentimiento de culpa? ¿Cuántas veces no soy capaz de brindar afecto por ese sentimiento de culpa? Eso sí lo tienen que ustedes de descifrar, hacer ese clavadito a su interior y decir, ¿qué me está deteniendo? Es un sentimiento de culpa. ¿Y ese sentimiento de culpa se transformó en una amargura? ¿Se ha transformado en una frustración? ¿Se ha transformado en una gran debilidad? Eso solamente ustedes pueden hacerse esa pregunta y ya escarbándole en esa introspección, ir corriendo rápidamente a los pies del Señor y decir, mira Señor, esto y esto es lo que me impide seguir adelante. Ayúdame. Póngaselos a él en sus manos y Él hará la transformación. Para acabar con el sentimiento de culpa, debemos empezar a perdonar a nosotras mismas por nuestros errores. Si no somos capaces de perdonar a nuestros prójimos, sea familia, sea vecinos, sea comunidad de la iglesia, si no somos capaces de perdonar, mucho menos tampoco nos vamos a perdonar a nosotros mismos y vamos a seguir en ese cómodo sistema de la victimización. La victimización es una forma de no querer enfrentar el mundo. Me decía una persona, es que yo amo tanto a mis hijos que cuando ellos reprueban o se enferman, me siento tan mal que caigo en una depresión y lo primero que pienso es en suicidarme. Y entonces tengo que vivir con más pastillas para dormirme y no estar consciente porque yo sufro mucho. Digo, qué cómodo, ¿no? O sea, se pone en papel de víctima y ni siquiera puede dar el apoyo a la familia que así lo requiere. El papel de victimización va muy aunado a una culpabilidad no bien descifrada en nuestro interior. La siguiente. Fíjense bien, yo les voy a manejar más adelante cómo podemos hacer esta reflexión y cómo podemos hacer una modificación de nuestra forma de pensar. Es una teoría psicológica y se apoya uno mucho, sobre todo los que manejamos la terapia cognitiva conductual. Pero vean que aquí el Señor nos los puso desde, este es del Antiguo Testamento, y vea cómo dice, tú, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. ¿Qué significaría? Comprender que las palabras de Dios son verdaderamente ciertas, aunque suena en forma de pleonasmo. Lo que Él nos dice es real. En secreto me has hecho comprender sabiduría. En secreto, no necesita el Señor un dedo acusador. Tú, en secreto, nos dice, trabaja contigo este aspecto. Puedes salir adelante si tomas en cuenta estas condiciones. En secreto nos los dice y nosotros accionamos. Y le pedimos, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ya lo estamos pidiendo, de verdad créanlo. Hazme oír gozo y alegría y se crearán los huesos que has abatido. Yo decido aceptar que lo que me promete Dios es una verdad en mí y dejo de tener ese agobio personal que me impide movilizarme hacia un proyecto de vida en mejor condición. La siguiente.
Ay, no, sí estaba esa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ojo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y si lo leemos, y si lo analizamos, y si lo reflexionamos, pero sobre todo nos los apropiamos, nuestra vida la veríamos en forma diferente. Tendríamos tanto significado para estar en bienestar y en contentamiento. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este es un análisis que nos va a permitir creer y transformarnos. Siguiente. Es bien importante para poder trabajar con esta sensación o sentimiento de culpa. Uno, cuando realmente nosotros lo hicimos. Asumir el daño hecho. Yo ya supe que realmente la regué, que no fue de la mejor manera, que a lo mejor soy una madre grotesca, ya me lo identifiqué. O a lo mejor soy un hijo verdaderamente malvado, criticón, inestable. ¿Qué sé yo? ¿Qué función estamos desempeñando en esta vida? Primero, tenemos que asumir que estamos haciendo mal, sea sin querer o sea a propósito. De verdad lo hice sin querer, pero ese sin querer también duele mucho, aunque lo hayan hecho a propósito. Entonces, esta parte, ¿qué hago yo si tengo tanta culpabilidad? Uno, asuman el hecho. ¿A quién lastimaron? ¿A quién hicieron? Y verdaderamente póngale un análisis certero. Porque cuando estamos hablando de culpa y estamos hablando de perdón, las personas suelen hacer, ya sea madre para con los hijos o hijos para con los padres. Perdóname, de lo que yo te haya hecho, verdaderamente perdóname. O me perdono de cualquier cosa que yo haya hecho. Eso no significa nada. ¿Por qué? El Señor nos dice que te confieses y que te arrepientas. Pero si yo digo de todo lo que yo haya hecho mal, no le estoy poniendo una reflexión certera. Exactamente de qué soy consciente que estoy haciendo mal. ¿De qué? ¿Qué hice mal? ¿Destruí con palabras? ¿Destruí con acciones de golpes? ¿Destruí con indiferencia? ¿Cómo he lastimado? Debo de ser consciente, incluso irlo anotando. No soportamos la idea de sentir que somos malas. De verdad, eso sí es cierto. O sea, yo no puedo decir, es que yo soy mala. Por eso decimos, ay, qué pecador eres, hermano. Y uno dice, ay, yo no soy pecadora. ¿Por qué? Porque es como un sentimiento de autoprotección. Cuando yo asumo que yo no tengo maldad en mí, no hay transformación de lo que realmente esté haciendo mal. No soportamos la idea de sentirnos que somos malas personas y siempre encontramos una justificación para lo que hacemos. Cuando nosotros decimos que no somos malas, tampoco nos estamos haciendo responsables de nuestras propias acciones. ¿Se dan cuenta que la acción que hicimos mal se la estamos depositando al otro? Y entonces el esposo, los hijos, el vecino y todos los demás tienen la culpa, menos yo. ¿De qué me sirve entonces tener un sentimiento de culpa si no voy a hacer esa transformación real en mi interior, en mi corazón, para tener una clara idea de mi relación con Dios? Una justificación que nos exculpa. No debe de ser así. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente tenaces para hacer ese estudio de mí misma y saber cómo lo puedo modificar. La siguiente, por favor. Asumir
el hecho. Luego de asumir lo hecho, es preciso reconocer ante la persona dañada. Yo hice algo mal y puedo recurrir a esa persona dañada, a quien haya hecho, y puedo ir directamente con el corazón en la mano y decir: he hecho este tipo de situaciones, he reconocido que te he lastimado en estas condiciones y pedir perdón ante esa situación. Siguiente. Y aquí es bien importante, antes de esto, dice: expresar el dolor que uno siente al ver el daño que le hizo al otro, el dolor al ver su sufrimiento, el malestar que uno causó. ¿Por qué lo puse? Es bien importante. Hay personas que se saben culpables, que saben que lo hicieron mal, pero son incapaces a decir: yo sé que te lastimé, pero en esa forma como yo te lastimé, también me he lastimado yo en estas y en estas y en estas condiciones. Ahora, aquí es algo bien importante. No siempre es posible que la persona a quien dañamos no esté disponible, o se fue a otro país, o ya no está con nosotros. Y si no está con nosotros, ¿qué? ¿Nos quedamos con ese sentimiento? No. En cuyo caso es ante Dios quien debemos confesar. Puse un ante y no me di cuenta. Quien debemos confesar, recibir su perdón y soltar todo nuestro conflicto en las manos de nuestro Dios. O sea, eso es bien importante. A lo mejor esto sucede mucho cuando los padres fallecen y un hijo tiene ese sentimiento de culpabilidad. Y entonces cuando fallece el papá y ya no está, o la mamá y ya no está, y entonces todos los domingos va a entregar flores y todos los domingos está llorando por esta persona ausente, ya no está. Pero si ustedes ya no quieren cargar ese dolor, de verdad acudan con nuestro Señor, que es el único que puede sanar estas condiciones. La siguiente. Y pedir perdón a uno mismo, sobre todo a Dios. Si yo no me perdono, tampoco puedo tener una condición adecuada para escuchar la palabra de Dios, que es la transformadora dentro de mi existir, porque voy a tener ese sentimiento a cuestas, cargándolo sobre de mí, y no, ese sentimiento nefasto no me va a permitir escuchar más allá. ¿Han visto personas o han platicado con personas que de un detalle siempre puede ver dicen, el frijolito en el arroz, lo malo? ¿Quién no hizo bien? ¿Quién no fue bien vestida? ¿Quién dio un mal comentario? ¿Quién hizo la peor comida? ¿Quién llegó más tarde? ¿Quién distribuyó el espacio? Siempre está buscando algo malo. Y ustedes dirán: ¿por qué tanto pesimismo? ¿Por qué tanta amargura? Precisamente por esto, porque no han trabajado con esta situación tanto del perdón como de la culpa, y mucho menos el autoperdón. Entonces nos dice aquí que hay que compensarlo, compensar el daño, compensarlo de manera concreta, con alguna acción que revele y exprese que mi arrepentimiento es genuino. ¿Qué significa? Yo no puedo ir con mi esposo y decir: perdóname. ¿De qué? De que luego soy mala onda. Bueno, sí, está bien, ya. No. O sea, ¿de qué verdadera mala onda? ¿De qué? ¿En qué momento fuiste mala onda? Ahora ya lo descubriste. ¿Qué voy a ofrecer para compensarlo? ¿Exactamente qué? O sea, es que dice el esposo: es que tú siempre estás gritando por todo y ni siquiera dices las cosas en forma tranquila. Perdón. Ni siquiera dicen las cosas en forma tranquila, siempre gritando, siempre sermoneando.
y uno dice, ay, sí, ya me di cuenta, perdón. No, perdón y transforma, perdón y actúo en forma diferente. Prometo que voy a hacer una pausa, voy a respirar lento y voy a expresarte lo que siento de una forma amable y adecuada. Si uno no hace eso, siempre hace la otra parte. ¿Y yo por qué? Si él siempre me está gritoneando. ¿Y yo por qué? Si él siempre me está lastimando. Alguien tiene que tener congruencia, ¿no? Alguien tiene que dar el primer paso. Y ustedes son las modeladoras de esa transformación. Por lo tanto, esa es una forma de mostrar un arrepentimiento genuino. Por eso dice nuestro Señor, arrepiéntete, pero confiesa, pero también arrepiéntete, porque si yo confieso y no me arrepiento, pues voy a seguir en el mismo patrón de conducta. La siguiente, el perdón ya no está en nuestras manos, sino la del otro, que nos lo puede dar o no, ¿sí? Yo hice mi análisis, yo ya descubrí qué cosa no hice adecuadamente y voy con el otro y le digo, por esto y esto más esto otro, te pido perdón. No fue la conducta adecuada y lo voy a transformar. Y el otro o la otra puede decir, ¿para qué me lo dices si siempre sigue siendo la misma persona? Y entonces ustedes van a decir, de nada valió. No, la transformación viene de ustedes. Ustedes ya dieron ese primer paso. Sigan con pasos hacia adelante. No esperen nunca una respuesta favorable para seguir adelante en esta interacción social. Y siempre, como ser humano, dice, si él no me da, yo no doy. Y si yo le pido perdón y no me perdona, pues yo, ¿para qué le pido perdón si ni siquiera vamos a seguir igual? No, eso es lo que tenemos que transformar. Siguiente. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Dónde vamos? Ay, no traje los lentes. Bueno, tendré que ver la grande porque aquí no veo nada. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra. Antes se me pasaba, muchas gracias Luis. Hay varios tipos de culpa y eso es bien importante. No sé si más adelante aparecen en las diapositivas, pero hay una culpa que nosotros hacemos y que nos es funcional para interactuar. Pero hay una culpa que nunca la hicimos y hemos decidido cargar con ella. Y va a decir, ¿y eso cómo es? ¿Cuántas veces hemos visto que una mamá le dice a un hijo, por tu culpa me casé, por tu culpa no terminé mi licenciatura, por tu culpa yo vivo estresada, por tu culpa? Y esa persona que está escuchando todo eso, sí se cree culpable de algo que nunca hizo. Muchas de nosotras cargamos esa culpa, que no lo hicimos, pero nos las implantaron todos los días, en todo momento. Y que pasen esas condiciones. De verdad, uno lo cree. Es que yo fui la culpable de que mi mamá nunca fuera feliz, porque yo fui mala hija, porque yo no tenía que haber nacido y nací, porque siempre estuve de más en su vida de mi mamá. Y en estas condiciones uno vive en desamor, en amargura. Estas culpas son muy perjudiciales, porque cuando yo hago algo y me enmiendo, está padre, porque sigo para adelante. Pero cuando yo no lo hice, pero creo que lo hice, no tengo esa capacidad ni responsabilidad de poder transformar al otro. Pero sí tengo que descifrar en qué momento me impusieron una culpa que yo sin querer he decidido cargarla y en qué otro momento pueda ya soltarla.
Por eso insisto, este tipo de culpabilidad es de mucha reflexión y esa introspección. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me muevo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué tanto se me favorecen las relaciones interpersonales? ¿Qué tanto se me hace factible estar perdonando una y otra vez? ¿Cuánto? 7 veces, muchas veces. ¿Cuánto? Tengo unas amistades que dice una, y se jacta, pero ella no es cristiana, que conste. Dice, no, a mí me hace alguien algo, yo jamás perdono, jamás le vuelvo a hablar, porque yo así soy. Y lo dice jactándose, como diciendo, wow, véanme cómo soy Juan Camaney en esta vida, sin saber que la que está cargando toda esa situación de podredumbre, al fin de cuentas, es ella. Y al fin de cuentas no puede ampliar su grupo social porque siempre vamos a tener errores en las interacciones sociales. A veces uno sin querer ve feo y a veces uno sin querer no contesta el saludo porque uno va por la vida distraído. Y cuando es en estas condiciones, la otra se siente ofendida. Por lo tanto, uno tiene que ser muy analista, autoanalizarse para también auto-perdonarse. Si es mi culpa, la transformo. Me arrepiento y actúo en forma diferente. Si no es mi culpa, la desecho. Perdono y le pido a Dios que me ayude a hacer esa transformación y ese proceso de cambio de vida. La siguiente. Por lo tanto, aquí es muy importante pedir ayuda cuando sea necesario, ya sea seres queridos, con un consejero espiritual, puede ser fundamental para facilitar este proceso transformador hacia la sanación. A veces sí es importante no solo trabajarlo desde la mente misma. Cuando nosotros lo pensamos, pero lo hablamos, pasa por muchos procesos mentales que nos va a ayudar a escucharnos y al mismo tiempo nos va a dar oportunidad de hacer esa reflexión y entonces ir con el Señor y pedir perdón porque estamos arrepentidos y hacer esa transformación. Eso no es fácil hacerlo sola. A veces de verdad se necesita de una persona, pero no cualquier persona, una persona de confianza. Ya sea un miembro de la iglesia como los consejeros espirituales, pastores o una familia que verdaderamente tenga un cargo jerárquico en mi vida, emotivamente. Y si las cosas están muy graves porque la amargura, la tristeza, la depresión, el pensamiento suicida, cosas así es muy grave, pues se recurran también con un terapeuta psicológico, pero primeramente pongan todo en manos de Dios. La siguiente. Y en estas condiciones, para variar y seguir nuestro estilo de nuestro pastor, hicimos un acróstico y eso ya le compete trabajar esta Elvia. Gracias. Gracias a Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué tal, ¿Qué tantos costalitos de papa, decía por ahí un profesor, cargamos de culpa, ¿no? ¿Qué tal que esas papas ya se nos echaron a perder y las seguimos cargando aquí en nuestra espaldita? Híjole, es bien tremendo, ¿no? A ver si es cierto que estuvieron atentas. Por favor, necesito que todas tengan pluma, todas tengan lápiz, porque vamos a ver esta parte de un acróstico. Y antes de entrar a él, quisiera que alguien me dijera esos ingredientes para tener esa sanidad del perdón. ¿Qué nos enseñó Mari aquí? Primer punto, reconocer nuestros errores, que haya un arrepentimiento genuino, ¿verdad? También, que haya una confesión de nuestros pecados o de nuestras ofensas. Y en la medida que sea posible, que podamos resarcir
ese daño que hicimos. Y pedir perdón es pedir perdón a Dios, perdonarnos a nosotras mismas y perdonar a los demás. Son 3 cosas que debemos de tener también. Muy bien. Ahora fíjense, con la palabra culpa, como decía María, aquí hicimos un acróstico porque vamos a aplicar todo esto en sentido positivo. Y ahí por aquí estaba Lulú. ¿Lulú no está por aquí? Acá está. Le voy a pedir que tenga el micrófono también porque dice con la C, comprometerse a reconocer los daños que han causado mis errores para ayudar en mi arrepentimiento. Y quiero llevarlas a pensar un poquito en lo que es comprometerse. ¿Ustedes se han comprometido? Muchas veces, ¿no? Muchas veces nos hemos comprometido. Y sin duda una de las cosas que más recordamos las mujeres es cuando nos comprometimos a ser una buena esposa o cuando nos comprometimos a ser una buena madre, cuando nos comprometimos pues principalmente con el Señor entregándole nuestro corazón, ¿no? El compromiso es parte importante del ser humano y es importante porque también Dios se ha comprometido con nosotros. Y fíjense, si no me creen, pues podemos leer en Génesis capítulo 9, versículo 9 y 11, que dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más a toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir a la tierra. Ese fue uno de los primeros compromisos que hizo Dios con el ser humano. ¿Y cómo nosotros no nos vamos a comprometer con Él, verdad? ¿Cómo no nos vamos a comprometer a entender que no podemos como cristianas seguir cargando con esas culpas? Vamos a leer en el Salmo 19, 12, por favor busquen el Salmo 19, 12, para ver también aquí qué encontramos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. A ver, espérenme. Y el 12 en especial. Sí, algunos sí se lo saben. ¿Quién puede entender esos errores? Líbrame de los que me son ocultos. Decía Mari que hay culpas que nosotros nos las introyectaron, nos las pusieron, nos las impusieron y de repente no sabemos, ¿verdad? O de repente dicen por ahí que tenemos pecados de omisión y de comisión. Entonces el pedirle a Dios en ese compromiso que nos ayude a reconocer esos errores es muy, muy importante. Líbrame, Señor, de esos errores que no me he dado cuenta de ello, pero que tú sí los conoces y sabes de qué manera yo he actuado, cómo está mi corazón, cómo es la intención de mi corazón. La invitación es entonces a comprometernos con Dios para que constantemente estemos diciéndole esta oración del salmista, que nos libre de esos errores que nos son ocultos. Muy bien, le voy a pedir ahora con la siguiente letra, que es la letra U, únete al plan de Dios para el perdón de nuestros pecados. Tenemos una lectura y aquí vamos a verlo en dos vertientes, ¿no? ¿Cómo nos unimos al plan de Dios primeramente? Y le voy a pedir a Lulú si nos lee Romanos 3, 23, 24, por favor. Vayan apuntando sus citas. A ver, Lulú, acá está. ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así es. Todos decíamos en un principio, y lo aprendimos en nuestra lección pasada,
cuando aprendíamos de la gracia del perdón, que todos somos pecadores. Pero fíjense qué interesante. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención en Cristo Jesús. Esa parte de unirte al plan de Dios implica esto, reconocer que somos redimidos por la sangre del Cordero. Esa es una parte de esa unión al plan de Dios, pero conlleva otra y habla de la unidad. Y esta se encuentra en Juan 17:23. Lulu, porfa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Híjole, unirnos al plan de Dios implica también vivir en unidad. Implica que nosotros demos a conocer también ese plan de Dios. Únete al plan de Dios para perdón de nuestros pecados y para que otros conozcan que hay perdón. Con la L vamos a ver esa limpieza que hablábamos, limpieza de esas heridas emocionales, espirituales, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice Isaías 1:16. Lulu. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Lavaos y limpiaos. Entonces quiere decir que con esta limpieza de nuestro corazón y de dejar esas malas obras, seremos agradables a Dios. Esa limpieza es necesaria, ¿no? Porque también nos dice en el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Híjole, miren qué hermoso nos dice el Señor. Sana nuestro corazón. A lo mejor hemos sido ofendidas grandemente por personas que nos aman, por personas que han dicho que nos aman y nos han herido nuestro corazón, han herido nuestra alma. Pero dice aquí el Señor, vendo tus heridas. Ese proceso de sanación que nos lleva ese proceso de sanar espiritualmente también, de quitar esa carga de culpa que traemos. ¿Mediante qué? Mediante la sanación que da Dios a nuestro corazón y cómo Él trabaja vendando nuestras heridas. Pero aún hay más. En 1 de Juan 1:9 vamos a ver qué nos dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Lulu. De toda maldad, hermano. Limpiarnos de toda maldad. Aquella culpa que usted carga, que todavía dice, no, esto sí es imperdonable, o esto sí yo no lo perdono, o esto sí Dios no me lo va a perdonar. Dice que Él es fiel y justo, pero nos pide algo. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Así que sépase usted, perdonada y limpiada, ¿no? Con este acróstico que tenemos de limpiarnos. Él nos limpia nuestras heridas, Él nos perdona nuestros pecados y limpia nuestro corazón de toda maldad. Y con la P vamos a ver, si regresamos un poquito al acróstico, encontramos perdonar. Perdonar es un requisito indispensable para tener una sana comunión con Dios. ¿Cómo se sienten ustedes cuando van a orar y están bien enojados con su hijo, con su esposo, con la vecina? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están en su oración? No a gusto, ¿verdad? Sí, inquietas. Sentimos que el Señor no nos escucha, ¿no? Pero el Señor siempre está con esa invitación, hija, arrepiéntete, redarguyendo con su Santo Espíritu nuestro corazón para liberarnos de esta culpa. Perdonar entonces es un requisito indispensable. Ya dijimos, le pedimos perdón a Dios, nos perdonamos a nosotras mismas mediante esa gracia del perdón y perdonamos a los demás. Así como nos dice Efesios 4:31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura,
Repito, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándoos a unos a otros, como Dios nos perdona cada día en Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante también el perdonar a los demás. Y con la A, dice así, si nos regresan, acepta el perdón de Dios en tu vida para amar al prójimo como Dios manda. ¿Y cómo nos manda? ¿No? ¿De qué manera nos manda? Bueno, vamos a ver que el Señor nos ha enseñado respecto de este perdón, de este aceptar ese perdón. En 1 de Juan 4:10 nos indica esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nos amó y envió a su Hijo para que seamos perdonados. Por eso debemos aceptar el perdón, por eso debemos compartir ese perdón. Y también si a veces dudamos, pues esto del perdón es algo nuevo, es algo que pues no creo que venga en la palabra de Dios. Busquen por favor rápidamente en Levítico número 19, cómo desde ahí Dios está pidiendo que seamos nosotros misericordiosos y que perdonemos también. Dice así: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Imagínense qué interesante, que fue una de las partes de la ley que Dios le dio al pueblo, a su pueblo, y que hoy nos los da a nosotros también, ¿no? No aborrezcamos, perdonemos, pidamos perdón. Y entonces, pues esta es la parte del acróstico que nosotras estábamos proponiendo, cambiando el sentido de la culpa en sentido positivo. Pero ahora les toca trabajar a ustedes. Ahora, si se fijan ahí, tienen para que trabajen su propio acróstico. Y antes de que empiecen con ello, quiero decirles que podemos decir que un ABC del perdón para tener una sanidad integral es reconocer esas culpas, esos efectos que traen, pero debemos de aprender y de aprovechar esa gracia del perdón que Dios nos da. Busquemos esa sanidad del perdón siempre y compartamos el perdón de Dios que trae sanidad sin duda al ser humano. Y decíamos, una sanidad integral. Van a trabajar unos minutos entonces con ello. Y quiero decirles también que encontré un artículo muy interesante. Este fin de semana Dios me dio la oportunidad de estar en una reunión de mujeres donde trajo mucha bendición, pero por favor, encontré esta parte que escribió una hermanita y dice: pide perdón y perdona. ¿Has sido herido? Perdona. ¿Has herido a alguien? Pide perdón. Perdonar y pedir perdón trae renovación, trae sanidad y la posibilidad de vencer la culpa por el pecado. Experimentado la aceptación y el amor de Dios. Las heridas son sanadas y superadas, frenando con ello el efecto destructivo que nos lleva a aislarnos y a vivir deprimidas y amargadas. ¡Wow! Esto está muy fuerte e interesante. Así que ahora vayamos al ejercicio, queridas hermanas. Es un ejercicio individual donde ustedes van a hacer, de acuerdo a su historia de vida, este acróstico en sentido positivo, ¿ok? En sentido positivo. Así como les presentamos uno, ahora ustedes cada quien haga por favor su acróstico y al final haremos una oración. Bueno, van a ustedes escribir también, son 2 actividades las que hay ahí en sus hojitas y van a escribir esa oración también de perdón,
de qué manera vamos a pedir perdón, ¿ok? Entonces trabajemos, no sé si nos puedan poner musiquita para unos 5 minutos. 5 minutos para que trabajen individualmente. Y luego, si alguna quiere compartir su acróstico, pues también. Trabajemos entonces. Miri. Comunicaré a mi mentor el peso que me asedia, unidas en oración para soltar la culpa. Lastimé y me han lastimado, pero perdono. En su momento me perdonarán. En la gracia y misericordia de Dios, amo y me aman y soy libre en Él y para Él. Amén. Qué bonito. Un aplauso para Miri. Qué bonito te quedó, Miri. Hermanita. Aquí. Bueno, sí, hermana. Yo puse caminando con Dios aprendo a perdonar. Un refugio encuentro en sus brazos. Limpia mi corazón con su amor. Por siempre me acompaña y me guía. Ahora soy libre porque su perdón me ha limpiado. Amén, qué bonito. Muy bien, hermanita. Acá hay otra participante. Comprometiéndome con Dios, aceptar mis culpas, unirme en oración, limpiar mi corazón contra todo resentimiento, perdonar a las personas que he sentido culpables y pedirle a Dios su perdón y aceptarlo. Amén, gracias, qué bonito, qué bonito. Allá Carito también quiere compartir con nosotros este acróstico. Empiezo con una pregunta. ¿Cómo podré entender mis errores? Pues soy pecadora. Por eso, urgida voy a mi Señor y a su palabra, para poder ser liberada, limpiada y transformada, para así lograr una sana comunión con mi Señor y ser aceptada, y entonces podré alabar a mi Señor y amar a mi prójimo. Amén, qué bonito. Bravo, Caro, muy bien. Qué hermoso, pero la verdad es que quisiéramos que verdaderamente quede en nuestro corazón ese compromiso de constantemente estar recordando que, si repiten todas, no más carga de culpas, ¿no? No más carga de culpas, porque tenemos ese acceso al trono de la gracia de Dios que nos perdona, que nos libera, que nos ayuda y que nos hace crecer, nos hace nuevas criaturas. Así que cada una de ustedes puso algo hermoso, muy seguramente, como los ejemplos que… Sí, claro, acá. Bueno, yo puse crear conciencia del amor y la oportunidad que nos da el unigénito de Dios y nos libra de nuestros pecados, nos perdona, alabarlo y aceptar su sacrificio y decidir ser transformadas. Muy bien, bravo, bravo hermanita. Aquí hay otro, acá hay otro, Gaby, y luego… Cuéntale a Dios esa culpa que traes, ubica el problema y a tu Creador, lánzate a sus brazos y predica con el ejemplo, perdona, ama a Dios sobre todas las cosas y arrepiéntete. ¡Ay, qué bonito también! Muy bien. Acá y luego Bren, aquí. Comprometerme a cuidar el corazón de las personas que he lastimado con mis acciones para no hacerlo o hacerlo mejor. Unirme al plan de Dios para mi vida con mi esposo y para con mis familiares. Limpiar en el Señor los errores y acciones que he tenido, pedirle a Dios que me transforme para ser mejor hija suya, una mejor versión de Dios. Aceptar que Dios me perdona y me da una nueva oportunidad de ser mejor hija. ¡Ay, qué bonito! Muy bien, qué bonito sería. Por acá tenemos uno, con Bre. Dice, claridad para avanzar a la sanidad a través de tu gracia, usando tu palabra y dejando que seas tú quien me guíe y cuide cada una de mis heridas. Lávame más cada día y déjame ser más parecida a ti. Amaré cada uno de tus planes para mí y seguiré adelante siempre aprendiendo de mis errores. ¡Ay! No, hombre, qué bárbaras, qué sorprendente. Acá está Lizzy. Gracias. Sí, confesar mis errores delante de Dios, reconociendo aún aquellos de los que no soy consciente.
Unirme al Señor caminando como su discípula, no dejando de aprender y soltando culpas que no son mías. Limpiar mi corazón cada día con la palabra de Dios, segura de que sus promesas son reales y que Él está conmigo cada vez que abro su palabra. Perdonarme a mí misma, a quien me lastimó, a quien me ha herido, no importando si está o no está, si reconoce o no, y abrazar el perdón que Dios me da. Y alentar a otros a ir delante del Señor para recibir transformación, gozo y plenitud de vida. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Acá hay otra hermanita que quiere. Culpa, ya no más. Último día sintiendo culpa. Limpia soy y que Dios me ayude a limpiar. Perdono y me perdono, gracias a Dios. Acepto el perdón y otorgo el perdón. ¡Uy, qué bárbaras! De verdad, pónganlo en un lugar ahí bonito donde ustedes vean todos los días para que recuerden justamente a qué nos comprometimos esta mañana. En verdad que es liberador y gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Gracias, Yani, también por la invitación y gracias a cada uno de ustedes por haber dispuesto su tiempo. Gracias también a mis hermanos y hermanas que están conectados por internet, a quienes también les pedimos que hagan su acróstico con la enseñanza recibida esta mañana. Gracias a Dios. Uy, me han hecho llorar. Pues es lo que toda mujer deberíamos de expresar, ¿verdad? Desgraciadamente no todas las mujeres tienen esta capacidad de reconocer, tal vez porque no les ha llegado el mensaje, ¿verdad? O tal vez porque pues ha sido duro su corazón y no han permitido que el Señor obre. Pero qué bonitas ustedes, mis preciosas mujeres, me hacen llorar por esa sensibilidad que tenemos para reconocer, como dijimos, es sinónimo, ¿verdad?, de ser cristiana. Ser cristiana es ser una mujer perdonada. Y si somos perdonadas, debemos de nadar en el perdón de Dios todos los días, de disfrutarlo, de que sea nuestro perfume, nuestro alimento, con nuestro regocijo, nuestra fuente de alegría. Si muchas cosas no nos gustan de la vida, si tenemos pruebas, circunstancias, con una razón deberíamos alegrarnos. Somos perdonadas y disfrutar esa libertad hermosa que Dios nos da. Qué bonito que lo han podido ustedes expresar de esa manera, cada uno de su manera personal. Sigan trabajando en su acróstico. A lo mejor alguna dice, ay, no me quedó tan bonito como el de la hermana. Bueno, pues échele más ganas, siéntese al ratito y agarre hojas ahí, póngase ahí hasta que le quede bien bonito y luego enmárquelo, péguelo por ahí y sobre todo aprendámoslo y vivámoslo, ¿verdad? Disfrutémoslo, alegrémonos, que sea esa la fuente de nuestro gozo, el perdón que el Señor nos ha dado. Nos avergonzamos de nuestros pecados y bien hacemos, pero más disfrutemos el perdón de Dios. Gracias a las dos, qué bonito trabajo hicieron, no cabe duda que el Señor nos dirige aquí en Mujeres Oreb y Él trajo esta palabra a través de ustedes. Gracias, mis preciosas. Y bueno, pues concluimos esta parte. Perdonadas. La próxima semana, chicas, vengan con el cinturón bien amarrado porque es para perdonar, ¿verdad? Perdonadas para perdonar a otros. Oremos, gracias a Dios. Gracias, mi Señor, porque nos has enseñado, nos has recordado esta verdad que en ocasiones, sí, Señor, necesitamos recordar porque la culpa nos agobia, la vergüenza, Señor, el dolor por lo que hemos cometido. Pero qué bonito, Señor, que tú con tus palabras de amor tan tiernamente vengas a recordarnos que somos perdonadas, que nuestro pecado ha sido limpiado, que en la cruz, Señor, fue pagado totalmente y que no tenemos por qué tus hijas vivir avergonzadas ni adoloridas, ni cargando en nuestra espalda la culpa, Señor. Podemos dejarla ahí al pie de tu cruz y agradecerte y glorificarte por ello, Señor, y vivir libres, disfrutando de ese perdón también, Señor, compartiéndolo con otras personas, extendiéndolo a otras personas. Gracias, Señor, y pues no tenemos ni qué petición hacerte en este momento, solamente darte muchas gracias por tu infinito perdón, Señor. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermosas.